Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Y pues sí, el tema que vamos a revisar el día de hoy son los lineamientos para la presentación de documentos que garanticen buenas prácticas de fabricación de fármacos y medicamentos que acompañen a las solicitudes de nuevos registros sanitarios, sus prórrogas y sus modificaciones. Es importante mencionar que solo abordaremos el tema de fármacos de origen de síntesis y biológico y de medicamentos, no así de dispositivos médicos y temas de licencia sanitaria. Por lo que el contenido es el siguiente. Vamos a revisar el transitorio único, el capítulo primero, objeto y definiciones, el capítulo segundo, presentación del documento que garantiza el cumplimiento de buenas prácticas de fabricación de fármacos y medicamentos, el capítulo tercero, documentos que permitan verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación de fármacos y medicamentos, y el capítulo cuarto, autoridades regulatorias reconocidas y documentos equivalentes para fármacos y medicamentos. En el Diario Oficial de la Federación, el día 20 de marzo de 2025, se publicó el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la presentación de documentos que garanticen buenas prácticas de fabricación de fármacos, medicamentos y dispositivos médicos que acompañen a las solicitudes de nuevos registros sanitarios, sus prórrogas y modificaciones. En el mismo se señala como transitorio único que el acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Capítulo primero, objeto y definición. En el artículo primero se indica que los lineamientos tienen por objeto establecer los criterios y requisitos para el cumplimiento de los certificados de buenas prácticas de fabricación o documento equivalente de fármacos y medicamentos que acompañan las solicitudes de nuevos registros sanitarios, sus prórrogas y modificaciones. Para efectos del alcance de esta plática, revisaremos algunas de las definiciones del artículo 2 de estos lineamientos. Autoridad Regulatoria Nacional o ARN. Institución pública, organismo gubernamental u organismos autorizados por ley para ejercer una supervisión regulatoria independiente sobre el desarrollo, producción, autorización de mercado y vigilancia de productos médicos dentro de su jurisdicción, y de tomar acción coercitiva con el fin de garantizar que los productos médicos comercializados dentro de su jurisdicción cumplen con los requisitos legales. Autoridad regulatoria reconocida. ARN competente, a la cual la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, con fines de evaluación, reconoce la certificación que acredita las buenas prácticas de fabricación. Ok. Continuando con las definiciones, la siguiente serían las autoridades regulatorias nacionales de referencia regional de las Américas. Estas autoridades han sido acreditadas por su competencia y eficacia en la regulación de medicamentos por las recomendaciones de la OPS y la OMS, entre las cuales se encuentran ANMAT de Argentina, ANVISA de Brasil, Health Canada, INVIMA de Colombia, SECMED de Cuba, el Instituto de Salud Pública de Chile, la FDA de Estados Unidos y nosotros, COFEPRIS. Las buenas prácticas de fabricación son los lineamientos y actividades relacionadas entre sí que aseguran la fabricación y que la fabricación de fármacos mantengan las características de pureza y calidad que se requieren para su uso. Las buenas prácticas de fabricación de medicamentos son el conjunto de lineamientos y actividades relacionadas entre sí que aseguran que los medicamentos que se fabrican mantienen las características de seguridad, calidad y eficacia. Ahora bien, el certificado de buenas prácticas de fabricación es el documento que emite una autoridad sanitaria posterior a una visita de verificación, y esto es para confirmar el estado de cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación. Aquí puede ser para fármaco o para medicamento. Y el certificado de producto farmacéutico es el documento que emite una autoridad sanitaria de acuerdo al formato de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se especifican las características de un producto. Aquí puede ser un producto, me refiero a un medicamento, o también puede ser para fármaco o principio activo. Vigipris.
Plataforma de la COFEPRIS que permite realizar trámites y servicios en forma más ágil basándose en las mejores prácticas regulatorias. Documento digitalizado. Digitalización en formato PDF de un documento físico. Este concepto es importante porque lo vamos a revisar en el capítulo segundo. Documento electrónico. Documento generado a través de un medio tecnológico del sitio oficial de la ARN con o sin firma electrónica, con o sin firma autógrafa digital. Documento equivalente. Documento emitido por una autoridad regulatoria nacional reconocida o del país de origen, con el cual se respalda el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación del fármaco o medicamento de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de los presentes lineamientos. País de origen. País en el que se localizan las instalaciones del sitio de fabricación del fármaco o medicamento. Y por último, reconocimiento. Aceptación de la decisión regulatoria de otro regulador o institución confiable que utilice estándares internacionales aplicables a la regulación de insumos para la salud. El reconocimiento debe basarse en la evidencia de que los requisitos de la autoridad regulatoria reconocida son suficientes para satisfacer los requisitos regulatorios de la autoridad que recurre a sus decisiones. Ok, ya referente al capítulo segundo de dicho acuerdo, es cómo se va a presentar el documento que garantiza el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación, ya sea para fármaco o medicamento. Son tres importantes y hay que destacarlos. El documento que se presenta en forma física, con firma autógrafa, debe de ser original o copia certificada, debe de estar completo y legible. Para el caso de los documentos los certificados que emite COFEPRIS, estos pueden ser en copia simple. En caso de los certificados o documento equivalente que provenga del extranjero, este debe de venir apostillado o legalizado de acuerdo al procedimiento legal del país de origen y debe de ser apostillado o legalizado en el país que se está expidiendo. En caso de que esté en un idioma diferente al español o inglés, este debe de venir con traducción al idioma español, realizada por perito traductor. Aquí es importante destacar que algunos de los motivos de prevención es porque no se cumple con alguno de estos requisitos, ya sea que está incompleto, que no se encuentra legible la copia certificada, o que no viene apostillado o legalizado, que son criterios importantes para la aceptación de los documentos, así como la traducción. Ahora bien, para los documentos que se van a utilizar para la plataforma DigiPris, estos deben de presentarse en forma digital, como lo mencionaba mi compañera. En este caso son los que se ponen en un formato PDF y debe de cumplir con las tres características mencionadas anteriormente. Aquí cabe destacar que la digitalización debe de ser clara, debe de ser de buena calidad y debe de cumplir con todos los criterios anteriores. En caso de que no, se puede solicitar el documento original. Aquí lo que nos hemos encontrado es que a veces la digitalización, la calidad no es buena y no se alcanza a observar bien toda la información que presenta el certificado de buenas prácticas o el documento equivalente. ¿Cómo se validará un certificado de buenas prácticas o documento equivalente de fármaco o medicamentos que está expedido electrónicamente? Estos deben de cumplir con las siguientes características. Los documentos no requieren estar apostillados o legalizados. Pueden presentarse en forma física o digitalizada dependiendo del tipo de trámite. El solicitante deberá incluir la ruta de acceso detallada y cuando aplique el usuario y contraseña correspondiente. En este sentido, COFEPRIS verificará la autenticidad de los documentos electrónicos en el sitio oficial de la agencia que los expide. Además, reconocerá la autenticidad de los certificados de buenas prácticas albergados en el sitio de EUDRA GMDP para fármacos y medicamentos. Es así de que, en caso de que COFEPRIS no pueda verificar la autenticidad de este documento, se solicitará el certificado de buenas prácticas de fabricación o documento equivalente en original o copia certificada conforme al artículo 153 del Reglamento de Insumos para la Salud.
¿Cómo se validará un certificado de buenas prácticas de fabricación o documento equivalente de fármaco o medicamento en cuanto a su vigencia? Aquí es importante que todos los documentos que se ingresen en las solicitudes de trámite deban estar vigentes al momento de su ingreso y mantenerse vigentes durante la vigencia del registro sanitario. Cuando la vigencia no es indicada en el certificado de buenas prácticas o documento equivalente, la COFEPRIS va a considerar 30 meses a partir de la fecha de inspección a las instalaciones del fabricante. En caso de que esta fecha de inspección no esté indicada, la vigencia será de 30 meses a partir de la fecha de emisión del documento. Es importante mencionar que si durante el proceso de atención de la solicitud, ya sea de registro, de prórroga o modificación, se pierde la vigencia de este certificado o documento equivalente, no será un motivo de prevención. Ok. Y en el capítulo tercero vamos a ver qué documento permite verificar el cumplimiento de las buenas prácticas. Acabamos de ver cómo se presenta el documento y ahorita vamos a ver qué documento permite verificar las buenas prácticas. Para el caso de los certificados de buenas prácticas o documentos equivalentes de fármaco o medicamentos de fabricación nacional, el solicitante solo debe presentar el certificado de buenas prácticas de fabricación que sea emitido por COFEPRIS. Aquí cabe destacar que algunas veces, para evitar se realiza la prevención cuando el certificado o viene vencido o no cubre la línea de fabricación de la cual se pretende hacer la solicitud del medicamento, y esos son los motivos más comunes. Ahora bien, el certificado de buenas prácticas o documento equivalente de fármacos de fabricación extranjera, incluyendo las enzimas, tenemos tres opciones de documentos. Uno es el oficio de certificación de buenas prácticas emitido por COFEPRIS, o en su caso, el certificado de buenas prácticas o documento equivalente emitido por la autoridad regulatoria reconocida, que las vamos a ver más adelante. Y el 3 es el certificado de buenas prácticas o documento equivalente emitido por la autoridad regulatoria nacional del país de origen. Esos tres casos son los que se pueden presentar, el documento que se presenta para poder certificar las buenas prácticas de fabricación para fármacos. Ahora, ¿cómo vamos a validar un certificado de buenas prácticas de fabricación o documento equivalente de fármacos que tengan un origen biológico? Es decir, aquellos que se emplean para la fabricación de medicamentos biotecnológicos o biológicos de fabricación extranjera. En este caso, el solicitante podrá presentar cualquiera de los siguientes dos documentos: el oficio de buenas prácticas de fabricación emitido por la COFEPRIS, o un certificado de buenas prácticas de fabricación o documento equivalente emitido por la autoridad regulatoria reconocida, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 que vamos a revisar más adelante. En el caso de aquellos fármacos que no se encuentran listados en la farmacopea o en la farmacopea del país de origen como fármacos, o que por su naturaleza las ARN no emitan un certificado de buenas prácticas de fabricación, que de forma enunciativa pero no limitativa se encuentran minerales, vitaminas, siliconas, ascorbatos, carbómeros, poliéteres y promelosa, entre otros, así como fármacos de origen homeopático y herbolario, estos lineamientos nos indican que deberán presentar en conjunto los siguientes documentos: el documento expedido por algún organismo internacional reconocido que certifique el sistema de gestión de calidad del sitio fabricante. Deberá cumplir con los requisitos establecidos con el capítulo segundo de los presentes lineamientos, según aplique conforme a las características del documento presentado. Recordando que en el capítulo segundo revisamos los certificados que se presenten de forma física, digitalizada, por medio electrónico y el tema de la vigencia. Número 2, certificado analítico expedido por el fabricante del fármaco y por el fabricante del medicamento, y la carta bajo protesta de decir verdad firmada por el representante legal, en la que se indica que, por la naturaleza del fármaco, la ARN del país de origen no emitió un certificado de buenas prácticas de fabricación o documento equivalente. El documento deberá indicar la razón social y el domicilio de este sitio de fabricación. Ok, siguiente, ahora vamos a ver para los medicamentos, en este caso los de fabricación extranjera, cómo validar la certificación de buenas prácticas
En este caso vamos a tener dos opciones, que nada es el certificado de buenas prácticas emitido por COFEPRIS o el certificado de buenas prácticas o documento equivalente emitido por la autoridad regulatoria reconocida. Solo esas dos opciones para poder certificar las buenas prácticas de fabricación de medicamentos que se fabrican en el extranjero. Y ya en el capítulo cuarto menciona a las autoridades regulatorias reconocidas y documentos equivalentes, tanto para fármacos como para medicamentos, y se encuentran enlistadas. Y las autoridades que reconocen son las autoridades regulatorias nacionales miembros de PICS. Cualquiera que sea miembro de PICS se reconoce la emisión de los certificados. Las autoridades regulatorias nacionales integradas en el listado de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, los cuales tengan en su lista de funciones inspecciones regulatorias de certificación de buenas prácticas, las autoridades regulatorias nacionales de referencia que vimos al inicio, y las autoridades regulatorias nacionales del país de origen. En este caso es importante resaltar que la número 4 solo aplica para fármacos de síntesis química, únicamente en esos casos. ¿Qué se considera como documento equivalente? COFEPRIS considerará como documentos equivalentes los certificados de productos farmacéuticos o CPP que garanticen las buenas prácticas de fabricación, siempre y cuando la ARN no emita un certificado de buenas prácticas de fabricación para fármacos y o medicamentos, de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 8 y 10 de los presentes lineamientos. Recordando que el 7 se refiere a los fármacos de síntesis de fabricación extranjera, el 8 a los fármacos de origen biológico, igual de fabricación extranjera, y el 10 a los medicamentos de fabricación extranjera. ¿Cuál es la vigencia de un certificado de buenas prácticas de fabricación emitido por COFEPRIS? El documento tiene una vigencia de 30 meses.